Saludos amigos del Curubito, una vez más aquí con don Juanma Pérez Noya para traerles información, para traerles novedades y también análisis de lo que ha sucedido. La final del Mundial de Clubes ya tiene dos personas, dos equipos preparados. Personas, le estoy hablando de Enzo Maresca y Luis Enrique, y dos equipos que son el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Pero en el interín han sucedido cosas que llaman la atención y sobre todo que hay que mencionar y analizar más a fondo, porque lo pasamos por encima del programa por cuestiones de que estamos en el Mundial de Clubes, Juanma, y es las situaciones que se han venido presentando, no la última, sino que es una serie de cosas que han venido llenando el vaso hasta que se rebosa. Y son las declaraciones de Luis de la Fuente, el actual seleccionador de España, para con los jugadores del Real Madrid. Me parece a mí que hay una animadversión de parte de este señor. No sé si con el equipo, no sé si con los jugadores, no sé si con lo que representa el Real Madrid, no sé si son infundadas, no sé si son desde la federación, desde la liga, pero desde afuera, que es como lo vemos nosotros, parece que odiara al Real Madrid. Y en este último caso, parece que odiara a Gonzalo, el mejor jugador hasta el momento del Real Madrid del Mundial. Bueno, del Mundial. ¿Qué tal? Sí, a ver, yo voy a partir de la base de que a mí lo que es la persona, Luis de la Fuente, me parece, no le conozco, pero me parece un buen tipo, creo que es una persona afable. Quiero decir, Debe ser buen padre, debe ser buen hijo. Exacto, no, lo digo por. No tiene hijos, no es padre. Pero quiero decir que lo digo desde el punto de vista de que no quiero parecer como que le quiero atacar en. Hablo de juzgar simplemente sus hechos. Yo no creo que tenga ojeriza hacia el Real Madrid, no lo creo. Lo que sí creo es que la Federación Española no cuida al Real Madrid. No es que tenga que cuidar la Federación Española al Real Madrid, pero creo que siendo uno de los dos equipos más importantes, para mí el más importante, pero bueno, uno de los dos equipos más importantes del fútbol español, creo que no se demuestra en público ya no el afecto, sino por lo menos el cuidado y el respeto que se exigiría como mínimo al seleccionador español. Para mí las palabras que tuvo el otro día hacia Gonzalo fueron muy desafortunadas, porque él está en su derecho de no convocarle. Hasta el día de hoy no ha habido convocatoria de la selección española hasta el próximo mes de septiembre, por tanto, claro, ¿cómo le va a convocar? Claro. Pero cuando los periodistas somos muy impacientes, muy ansiosos, y entiendo que se le hagan preguntas, pues oye, vas a convocar a Gonzalo, y entiendo que él haga un llamamiento a la calma, vamos a ver qué tal está, vamos a ver cómo evoluciona, le observaremos los próximos partidos, etcétera. Pero hay que hacer la mili, hay que venir con más mili. Pues yo lo entendería si fuese, por ejemplo, Javier Clemente, sí, Luis Aragonés, seleccionadores que hablaban de esa forma, que ante los medios se mostraban bastante claros y que no medían tanto sus palabras. Y yo cuando he escuchado que se le preguntaba a De la Fuente en su momento por el posible debut de Pau Cubarsí, de jugadores procedentes del FC Barcelona que apenas llevaban 5 partidos en la élite, o menos incluso cuando se les hacían esas preguntas, pues él se mostraba rotundo y decía, bueno, les estamos siguiendo, evidentemente son convocables y son un perfil muy interesante. Eso mismo es lo que esperábamos que dijese de Gonzalo. No le pedíamos que dijese nada más, que le voy a convocar, no, si es que está incluso en su derecho de no convocarle. Pero el decir, bueno, tranquilidad, le hace falta más mili, cuando no lo ha dicho con jugadores, al respecto de jugadores en efervescencia del FC Barcelona, para mí es, punto 1, incomprensible. Y punto 2, esa frase la completó diciendo, es un jugador que no ha jugado ni un minuto en Liga. Para mí eso es gravísimo. Para mí eso es una demostración de que el seleccionador español no ve al Real Madrid, que es una de sus mayores obligaciones. Lo entendería uno de un seleccionador, voy a hablarle de Colombia, o de Argentina, o de Brasil, que diga, es que yo no veo la liga local porque mis jugadores élite están por fuera. Pero cuando usted está en España, los dos equipos élite son los dos mejores equipos del mundo probablemente, están en su liga, tienen que estarlos viendo. Y si bien el Real Madrid no ha tenido una gran cantidad de españoles en el último tiempo, que diga uno como para selección, eso es verdad, los está teniendo hoy. Y si no los ve, ¿por qué no los ve? Claro, o sea, recordemos a nuestra audiencia que él dijo, Gonzalo no ha jugado ni un minuto en primera división y ha jugado 5 partidos. Es verdad que no ha sido titular en ninguno de esos partidos, creo recordar, hablo a ojo, no soy el seleccionador, pero ha jugado 5 partidos. Ha jugado un partido de Copa del Rey, en el que, por cierto, marcó gol contra el Leganés y fue clave para que el Real Madrid pasase esa ronda. Y ha jugado 4, después de esa semifinal, 5 partidos del Mundial de Clubes, anotando 4 goles. 4, claro. Bueno, creo que ha jugado los 3 de la fase de grupos, octavos, cuartos y semi. Ha jugado 6 partidos del Mundial de Clubes y ha anotado 4 goles. Entonces,
Creo que el decir que no ha jugado ni un minuto con el Real Madrid en Liga me parece una gran equivocación porque es un dato que no es cierto y que demuestra que evidentemente no ha seguido a Gonzalo, no está pendiente entonces de los partidos del Real Madrid. Y otra cosa, que creo que también es un problema que él tiene, que no se comunica bien ante los medios de comunicación. Porque Sí. si no sabes un dato, no lo digas. Si tú le preguntas, Juanma, ¿qué opinas del tal jugador neozelandés? Y no me lo sé, pues no te voy a decir, pues no ha jugado nada o ha jugado mucho, porque entonces se me ven las Claro. costuras. A ver, creo que el tema de la comunicación de Luis de la Fuente lo hemos mencionado ya en el programa, inclusive lo hemos dicho, no es un tipo que estuviera preparado de repente para salir a dar la cara, pero sí la federación tendría que decir, hay que prepararlo, hay que aconsejarle, tiene un gran departamento de comunicaciones como para hacerlo. Ahora, le pregunto a usted, viendo lo que ha visto de los españoles del Real Madrid, está Asensio, que lo llamaron, tiene sus problemas, bueno, su situación judicial que se resolverá pronto, esperemos. Está también Gonzalo. ¿A qué otro español podría llamar usted el Real Hombre, Madrid? Dani Carvajal, sin ninguna duda, que estoy convencido de que en cuanto se termine de recuperar irá con la selección española. Dinhausen, que ya va con la selección española y creo que va a ser el central titular del Real Madrid y de la selección española durante muchísimos años. Y yo luego puedo entender que no quieras convocar a otros jugadores, si es que eso va en gustos. Pero yo no hablo ya de La Fuente, porque De La Fuente tiene crédito de sobra. De La Fuente ha ganado la Eurocopa Claro. haciendo que España sea la mejor selección, sin ninguna duda, del torneo. De La Fuente ha llegado a la final de la UEFA Nations League, aunque creo que la final no estuvo acertado, pero bueno, tiene créditos, de verdad. Porque, que yo, a ver, se pierde y se gana. Así de exacto. sencillo. Pero a lo que voy es que creo que la federación, que esto es un problema más grave, que es de la Federación Española. Porque si bien el Real Madrid en el primer equipo no ha tenido últimamente jugadores, sus jugadores destacados no eran españoles, pese a que yo no entendía, por ejemplo, que Nacho Fernández no fuese convocado cuando es el defensa más polivalente que ha pasado por el Real Madrid, en cuanto a que puede jugar por varias posiciones, no que sea el mejor en cada una de ellas, pero sí polivalente, y posiblemente del fútbol, de la defensa de España en los últimos años. Más allá de eso, yo no entiendo que las categorías inferiores no haya apenas convocados del Real Madrid. No entiendo, y vamos a poner un ejemplo que es sangrante, que es el de Brahim Díaz, que Brahim Díaz ha renunciado a jugar un Mundial y una Copa África con Marruecos, cuando Marruecos le convocaba, porque no quería jugar con Marruecos, quería jugar solo para España. Que la gente consulte sus redes sociales antiguas, que vaya bajando, que haga scroll y que consulte sus posts antiguos y verá cómo más de una vez lo ha dejado claro, más de una vez lo ha publicado. Y cuando De La Fuente nunca jamás le convocó, ni parecía que iba a convocarle, al final decidió aceptar la llamada de Marruecos, que estaba en su derecho de no convocarle, pero es incomprensible que otros jugadores, no voy a dar nombres porque no quiero hacer de menos, hayan pasado por delante de Brahim y que Brahim haya tenido que aceptar la llamada de Marruecos cuando es un jugador más que importante para estar en la plantilla, no para ser titular de la selección española. Y si quieres, te puedo decir otro nombre aún más sangrante. ¿Cuál será? Nico Paz. Bueno, Nico que Paz. ahora está en Argentina. Nico Paz nació en Tenerife, es hijo de un histórico, de un jugador de argentino que jugaba en el Tenerife, que le inculcó, evidentemente, el gusto por su patria de origen, por Argentina, pero el chaval nació, creció, se ha formado en España y no sabemos si hubiera a lo mejor elegido a España en vez de elegir a Argentina, porque jamás fue convocado en las inferiores, de la selección española. Por tanto, en cuanto recibió el llamado de la selección argentina absoluta, no tuvo ninguna duda. Y yo creo que ese jugador no haya ido jamás ni con la sub-15, ni con la sub-17, ni con la sub-21, es que es totalmente incomprensible. Hay muchos ejemplos en esta línea. No, a ver, vea, por ejemplo, en el Valencia hay un defensor colombiano, de padres colombianos, hombre, que lo quisieron llamar de la selección Colombia y dijo, no, yo nací, crecí en España, Mosquera. Voy a España. Claro. Perfecto, muy bien. Y que estás en tu vamos derecho, bien, que, claro. que estás en tu derecho. O sea, hay Pero jugadores. el tema es de por qué no los llaman, por qué no están pendientes de ellos, por qué no los llaman en la Porque el scouting, sub-15, sub-17, el scouting de la Federación Española está muy centrado en la Masía. Que puedo entender que dices, es que mira, la Masía tiene un estilo de fútbol que nos gusta implementar en la selección española, que es legítimo, que no pasa nada. Pero yo creo que la formación del Real Madrid es. La cantera del Real Madrid posiblemente sea la mejor a nivel global en cuanto a formación de jugadores. Sí. No hay ningún gran equipo en el planeta que no tenga un jugador ahora o hace muy poco que haya pasado por el Real Madrid, y creo que hay jugadores que se les podría haber tenido en cuenta. Insisto, los ejemplos son prácticamente infinitos. Y fíjate, esto que voy a decir a lo mejor no está del todo, no es políticamente correcto, pero sería interesante ver los vínculos de alguna agencia de representación con la Federación Española, porque a mí me parece más que llamativo que las inferiores, insisto, se estén centrando única y exclusivamente en ciertos talentos. Pero ahí abre usted una puerta puerta muy grande y sobre todo muy peligrosa.
Porque una cosa es que los agentes estén haciendo de las suyas en el fútbol de mayores, en el fútbol consolidado, en la selección de mayores, que se ha visto muchísimo. Hay escándalos en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en todo lado. En España seguramente lo sabrá. Pero otras con las divisiones inferiores. Porque hasta dónde están llegando esos tentáculos y cómo están dañando el fútbol. Sí, sí, o sea, cuando yo digo esto, yo no me refiero a un interés ni económico, ni nada No, de eso, no, no. ni una ojeriza, ni una manía al Real Madrid. Por No, supuesto pero que es no. que, a ver, aquí Por el supuesto tema que no. es que yo soy un representante, represento a Juanma Pérez Noya, que tiene 15 años, y hoy digo, bueno, es que si me lo convocan mañana, tiene más posibilidad de ir a XYZ equipo. Exacto, y a lo mejor los directores de scouting, los directores deportivos de la Federación Española, a lo mejor han jugado contigo muchos años y son íntimos amigos tuyos. Sí, puede ser. Quizás. Entonces, no estamos hablando de un interés de verdad ni lucrativo. No, que también lo puede haber, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. La Federación Española no hablo ni vamos, solo faltaba, no, lo aclaro, ni de verdad creo que haya una manía al Real Madrid. Es que no lo creo. Creo simplemente que hay un ojo mucho más puesto, mucho más pendiente de la formación en el Fútbol Club Barcelona, y yo en el absoluta no puedo echar de menos a muchos jugadores del Real Madrid porque no ha habido mucho jugador convocable, pero en las inferiores, insisto, el ejemplo de Nico Paz es sangrante, el ejemplo de Gonzalo, que Gonzalo jamás ha jugado con la sub-21, siendo el Pichichi de primera ref, que es el equivalente a la tercera división, o sea, tercera categoría del fútbol español, que ha marcado, hablo de cabeza, 25 goles en la última temporada. Goles, sí. Y nunca ha sido convocado con la sub-21. Yo no lo entiendo. A ver, yo quiero llevarlo al siguiente punto, y es, ¿cuántos jugadores españoles? A ver, España siempre ha tenido una gran selección, siempre ha tenido grandes jugadores, siempre en los mundiales hacía un buen papel, pero el gran estallar de España es el Mundial de 2010, que son campeones. ¿Cuántos jugadores del Real Madrid había en esa plantilla? A ver, yo creo que el gran estallido fue la Eurocopa del 2008. Bueno, sí, también. Porque es una prolongación del Mundial 2010. Sí, ciertamente. Pues mira, en el 11 titular de Iker Casillas. Iker Casillas, Sergio Ramos, la defensa era Puyol y Marchena, ninguno de los dos. El lateral zurdo era Capdevila, por tanto tampoco. El centro del campo era formado por Sena, por Xavi Hernández, creo que ya Iniesta podría ser titular. Iniesta ya estaba allí. Villa Torres estaba arriba y Xavi Alonso sí jugaba. O sea que pero Xavi Alonso todavía no estaba en el Real Madrid. 2008 no estaba en el Real Madrid, estaba en el Liverpool. Ficha el verano de 2009. Claro, que llega para el Mundial de 2010. Exacto, había dos jugadores del Real Madrid en el equipo titular. O sea, siempre ha sido una constante no llamar a los españoles del Real Madrid, porque no son muchos los que destacan. Porque no hay muchos, claro, es que si miras la plantilla del Real Madrid en los últimos años, extranjeros siempre. Es así, y de verdad que yo no estoy criticando el concepto de la absoluta. Creo que, sobre todo para mí, la Federación no está mirando hacia el Real Madrid en las categorías formativas. Que no me explico que grandes talentos que yo veo y que cualquier persona que siga un poquito el Castilla y las inferiores, no les vemos por las convocatorias de la selección española, y se ve que hay mucha facilidad, por ejemplo, para un jugador del Barça que destaca a los 3, 4, 5 partidos, pues ponerle sobre el radar y convocarle. Que luego darle también, una oportunidad, que sobre todo es muy importante porque se empieza a incrementar el valor del mercado. Claro, y que luego también eso depende mucho de las posiciones, de las necesidades de las posiciones, ¿vale? Eso es así. Y depende del técnico, porque lo hablábamos en el programa en algún momento. Si el técnico no le gusta a usted como arquero, claro, me gusta más el otro, así sea menos bueno que pero usted, de verdad que, pues es el pero de verdad que Gonzalo, que un delantero como Gonzalo, que demuestra que tiene gol, que demuestra que puede jugar por banda, que puede jugar de segundo delantero, que es asociativo, no me creo que ningún seleccionador lo contemple para que no lo hayan visto la sub-21, por ejemplo. Nunca lo hayan visto. Eso sería increíble. Ahora, el tema de Luis de la Fuente no se comunica bien. Son palabras desafortunadas. Sí, yo creo que Luis de la Fuente, insisto, me parece desde fuera, que es una buena persona. Sin saber cómo es. Y creo que no se ha comunicado bien, porque, insisto, todos hemos sido estudiantes, y yo cuando iba en examen de historia y me preguntaba una fecha y no la tenía clara, no la ponía. No la ponía, o hacía el truco de la mano muerta y ponías la fecha 1500 y la dejabas pasar. Luis de la Fuente, si le preguntan por un jugador que no sabe cuánto ha jugado, no des un dato erróneo. No digas, no ha jugado ni un minuto. Porque él se querría llenar de razones para bajar el suflé y que la gente no estuviese pidiendo la convocatoria a Gonzalo. Queda mal. Y no genera unión, que es lo que tiene que generar la selección. Pero creo que comunicativamente tienes que estar más, no sé, trabajado. Más asertivo, ser más asertivo. Mejor asesorado para desviar la atención, para tranquilizar de otra forma, pero no digas un dato que no conoces, porque queda señalado. No solamente el tema del dato, que ya es un error graso, decir que no ha jugado en la primera división cuando ya ha jugado 1, 2, 3, 4 partidos, pero ya jugó. Eso es. Y sobre todo me pareció a mí, hombre, yo lo veo muy desde afuera y de repente van a decir que somos de la generación de cristal o lo que quieran, que queremos que todo sea muy suave, pero no, salir a decir que le falta milia a un jugador que está demostrando lo que demostró en el Mundial de Clubes,
es un poco irrespetarlo a él también. Yo no creo que no le respete, insisto. No me parece una frase ni ofensiva ni dura. Simplemente que hablo del contraste. Claro, Es que no, las buenas, es por las eso. buenas palabras y la tranquilidad y la seguridad, cuando se hablaba de Pau Cubarsí, cuando llevaba 3 partidos en primera división y se empezó a especular con la posibilidad de convocarle, que a mí Cubarsí me encanta, que me parece un jugador que va a ser titular de la selección española seguramente junto con Dean Hausen durante muchísimos años. Pero de ahí a lo que se dijo, sí, por supuesto que nos gusta, es destacable, le estamos siguiendo, veremos si le convocamos. Pues esas mismas palabras es las que yo esperaba para Gonzalo, sin que eso obligue a que le convoque. Pero el ser tan tajante, insisto, me hubiera parecido lógico en un Javier Clemente, en un Luis Aragonés, en técnicos que tenían otro tipo de lenguaje. A mí me chirrió el Luis de la Fuente, que no suele hablar así, pero lo hace en este caso cuando le preguntan por un jugador del Real Madrid. Que ojalá pueda cambiar. Con la llegada de Dinhausen queda relegado un poco a Asensio. ¿Qué pasará con él? A ver, Asensio. Hay que decir otra cosa. Aquí la noticia. Carreras, seguramente ya listo Sí, para el Real Madrid. 50 millones. Yo creo que cuando se hable. Cuando usted vea esto, Cuando creo que ya. veamos esto o cuando se vea el programa del próximo Curubito del próximo domingo, yo creo que Álvaro Carreras seguramente ya sea jugador del Real Madrid. Y ahí hay que decir, el Real Madrid ha demostrado una lealtad al jugador muy grande, porque el Benfica ha hecho lo imposible. En otras circunstancias Sí. el Madrid se echaría atrás. No me quiero alargar, pero la relación entre el Benfica y el Real Madrid está muy tocada desde el año 2009. Ezequiel Garay, después de salir del Real Madrid, se fue al Benfica. El Real Madrid lo vendió a un precio relativamente asequible a cambio de quedarse un 50% de una futura venta, y Ezequiel Garay fue vendido al Zenit por 6 millones de euros, cantidad que no era creíble por ningún lado, y el Real Madrid solamente ingresó 3 millones. Posteriormente se demostró, lo que pasa es que ya el caso no podía el Real Madrid recibir otra retribución, se demostró que ese traspaso fue de 15 millones de euros. Entonces, las relaciones entre el Benfica y el Real Madrid a nivel institucional hacía tiempo que no eran buenas, y en este caso la situación de Rui Costa como presidente hacía que lo imposible para que Carreras no acabase en el Real Madrid antes del Mundial de Clubes. El Real Madrid se ha mantenido leal y, bueno, posiblemente cuando esto se publique ya será será. jugador del Real Madrid. Ya será oficial. Será un jugador potencialmente seleccionable más. Seguramente. Pero Veremos. vuelvo al tema de Asensio rápidamente. Queda un poco opacado con la llegada de Hausen. ¿Y será que vamos a volverlo a ver en un buen nivel como lo vimos la temporada pasada? ¿O será lo que usted dijo en algún momento, y es por la carencia que tenemos en este momento, por la situación que se vive con el Real Madrid en este momento, es que vemos a Asensio como algo muy grande, como un salvador? Claro, mira, yo en el Curubito lo hemos dicho más de una vez, y no es para nada hacer de menos a Asensio, que me parece un jugador muy interesante. Yo creo que Asensio es un buen jugador de plantilla para el Real Madrid. No creo que sea un jugador... Puede ser otro Nacho. No, es Nacho es mucho, vamos, en mi opinión, de verdad no quiero nunca faltar al respeto a un futbolista, pero Nacho para mí tiene un nivel superior al de Asensio. Incluso cuando Nacho estaba empezando se le veían conceptos más, era mucho más completo, y sobre todo siempre se decía Nacho el que siempre cumple, ¿no? Sí, Nacho, sí. a Que lo mejor, Mourinho lo decía así. sí, a él no le gustaba, a Nacho no le gusta que le digan eso porque parece como que le hacen de menos, pero nunca, no era el mejor defensa del mundo, pero no cometía errores, no cometía fallos graves, y es lo que estamos viendo en Asensio. Si se sigue el Castilla, Asensio nunca fue el mejor central del Castilla. A mí, en esta generación, me lo parecía Jacobo Ramón, que luego en el primer equipo no lo ha hecho excesivamente bien. ¿Qué es lo que pasa? Que Asensio ha demostrado una personalidad brutal, que es una de las virtudes más importantes que tiene que tener un jugador de este nivel, y sobre todo en del su Real lugar, Madrid. Eso en es. su posición. Pero creo que es un buen jugador de plantilla para el Real Madrid, pero quizás no para ser titular, y lo mismo diría de la selección española. Yo le considero potencialmente convocable, pero creo que puede haber defensas mejores que él, lo cual no quita para que yo esté en el barco de Asensio, y ahora que no le van tan bien las cosas es cuando más cerca hay que estar de él y hay más hay que apoyarle, porque yo creo que será un jugador muy importante en el futuro. Claro, sobre todo porque no hay que sacar madera del árbol caído, sino ayudarle cuando le ha ayudado a su club. Juanma, gracias. Nos vemos el domingo. A vosotros, como siempre. Chao, pues.